Nunca imaginé que un consejo del empleado de la gasolinera cambiaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Mis manos temblaban mientras cerraba el coche, el sol empezaba a caer en un cielo naranja brillante, como una advertencia de lo que estaba por venir. Esa tarde, el ruido de la estación era inusual. La bomba goteaba un sonido monótono, casi hipnótico. El aire estaba cargado de una mezcla de gasolina y humedad. Me sentía atrapado entre la rutina diaria y un destino incierto. Desde hacía meses, la vida había sido una batalla constante. Mi madre enferma, las cuentas acumulándose, y la incertidumbre en casa. Miré hacia el interior de la tienda. Él estaba allí, con su uniforme arrugado y una sonrisa que escondía secretos, el empleado de la gasolinera. Sus ojos oscuros me estudiaban. Me acerqué, involuntariamente atraído por la presencia extraña que emanaba. Justo antes de pagar, me lanzó un consejo que resonó en mi mente como un eco. A veces, lo que buscas está justo frente a ti. ¿Qué significaba eso? No tenía sentido, mientras me alejaba, su voz seguía sonando en mi cabeza. Obsesión. La mirada de los otros clientes también me perturbaba, como si supieran más de lo que decían. Un par de adolescentes murmuraban entre ellos, riendo nerviosamente, lanzando miradas furtivas hacia mí. Resultaba inquietante. Sentía como si estuvieran presenciando un espectáculo. Cuando llegué a casa, todo parecía igual. Pero había algo diferente, una tensión en el aire, un presentimiento que me hizo dudar. El silencio era abrumador. La noche llegó rápido. Me senté a la mesa, mirando la comida fría, y de repente, el timbre sonó. Ese sonido, un golpe sordo en mi pecho. Un giro del destino, abrí la puerta lentamente. Un sobre blanco con mi nombre. Mi corazón se detuvo. No era cualquier carta, el sobre parecía pesado, cargado de promesas o desilusiones. La respiración me faltaba y mis manos sudaban. ¿Qué contenido ocultaba? Era como si el empleado de la gasolinera me hubiera dado un vistazo a un futuro que no esperaba. Sus palabras resonaban cada vez más y el camino se bifurcaba, un laberinto de posibilidades. Lo que estaba por descubrir cambiaría todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Respiré profundamente antes de abrir el sobre. Con un movimiento tembloroso, rasgué el papel y desplegué la carta. La caligrafía era familiar, reconocí la letra de mi madre, aunque en la esquina noté una firma que no debería estar ahí. El nombre de alguien desconocido, un médico. Las siguientes líneas consternaron mi corazón. Mi madre había solicitado una segunda opinión sobre su tratamiento, algo que hacía meses ella había mencionado de pasada pero que nunca había tomado en serio. Las palabras se mezclaron en mi mente, formando un torbellino de preocupación. No solo estaba abrumado por su enfermedad, ahora había un nuevo hilo del que agarrarse, un pequeño rayo de esperanza y a la vez un miedo creciente. Mi madre se había metido en un camino sin retorno, y yo, sin saber, estaba a punto de ser arrastrado con ella. Decidí que al día siguiente iría a ver al médico, pero lo que más me angustiaba era la pregunta que no podía sacudirme: ¿realmente había forma de que pudiera curarse? Esa noche, una náusea familiar me acompañó mientras intentaba dormir. Las sombras se alargaban en mi habitación, como si la oscuridad me reclamara frente a un futuro incierto, la cabeza llena de mariposas inquietas. Al despertar, la luz entraba por la ventana, pero el día no se sentía fresco. Al contrario, cada rayo de sol arrojaba más luz sobre las preocupaciones que me ahogaban. Me vestí con el rápido automatismo que había adoptado, no podía permitirme más distracciones. El camino al consultorio del médico se sintió como un viaje en una carretera con baches, llena de dudas y temores. El médico resultó ser un hombre tranquilo, sus ojos transmitían serenidad, pero en su respuesta había algo sombrío. La realidad de la situación me dio un golpe en el estómago. Lo lamento, pero la enfermedad ha avanzado más de lo que pensábamos. Esas palabras se sentían como un ladrillo caído sobre mi pecho.
Sin embargo, él siguió hablando, mezclando información sobre tratamientos experimentales y opciones que, aunque difíciles, podían ofrecer una oportunidad. Mientras salía de su consultorio, me sentía atrapado en un laberinto oscuro. Pero, con cada paso, pensaba en el consejo del empleado de la gasolinera. Lo que buscas está justo frente a ti. Tal vez esto era lo que buscaba, una dirección. Antes de que me diera cuenta, mis pies me llevaron de regreso a la gasolinera. El aire seguía cargado de gasolina, pero algo en mí había cambiado. Entro en la tienda, la campanita sobre la puerta sonó y él me vio de inmediato, su mirada curiosa y profunda me transmitió una sensación de conexión. Mi voz tembló cuando le conté sobre la carta, sobre mi madre, sobre la segunda opinión. Él escuchaba en silencio, sus ojos brillaban de un modo que me dejaba sin aliento. ¿Sabías que a veces la respuesta está en el lugar menos esperado?, me dijo, como si esas palabras fueran un mantra sagrado. Estas cobardías que me atormentaban parecían debilitarse cada vez que él hablaba, su confianza era contagiosa. Antes de irme, me miró a los ojos y me dijo, la vida es un tubo de combustible, nunca sabes qué chispa puede encenderlo todo. Esa imagen permanece ardiendo en mi mente. La esperanza comenzaba a florecer en medio del caos, aunque el camino a seguir era más incierto que nunca. Me despedí de él, sintiendo que algo había cambiado. Mientras caminaba hacia mi auto, no podía ignorar una inquietante premonición, el eco de esas palabras retumbando. Mientras encendía el motor, el sonido sobrenatural le dio voz a mis pensamientos. ¿Sería capaz de buscar lo que realmente necesitaba? ¿Estaba frente a una nueva oportunidad o simplemente una ilusión? En medio de mis cavilaciones, el timbre de mi teléfono sonó, y al mirar la pantalla, mi mundo se detuvo en seco. Era un número desconocido con la etiqueta de urgente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría ser tan urgente? Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo que me enfrentaba a una nueva revelación que podría cambiar mi vida por completo. El teléfono siguió sonando, cada tono como un puñal que desgarraba mi calma. Finalmente, decidí contestar. El pulso en mi pecho resonaba como un tambor descontrolado. Hola, respondí, tratando de que mi voz sonara firme, pero la inquietud se colaba entre las palabras. Hola. ¿Es este el número de? La voz al otro lado era masculina, con un tono grave que me hizo fruncir el ceño. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi voz casi se perdió en el fondo de mi ansiedad. Soy el doctor Alcázar, del hospital. Llamo sobre su madre. Un frío helado recorrió mi espina dorsal, como si el tiempo se detuviera. ¿Qué hay de ella? ¿Está bien? La esperanza y el miedo se entrelazaban en mi garganta. No está en peligro inminente, pero necesito que venga al hospital lo antes posible. Hay algunos resultados recientes que me gustaría discutir con usted. Su tono, aunque profesional, tenía un matiz de urgencia que no podía ignorar. ¿A qué hora?, le pregunté, sintiéndome arrastrado hacia la incertidumbre. En una hora sería ideal. Estaré esperando. El sonido del teléfono cortándose retumbó en mis oídos como un eco interminable. La cita estaba fijada, y con ella, un tsunami de emociones me inundó. Me quedé allí, parado en el aparcamiento de la gasolinera, sintiendo como la presión en mi pecho aumentaba de manera alarmante. ¿Serían buenas o malas noticias? En el camino al hospital, mis pensamientos se arremolinaban como tormenta. Recordé las veces que mi madre entró y salió de la sala de tratamiento, su risa filtrándose a través del dolor, su fuerza difícil de comprender para alguien de fuera. Ella es una guerrera, solía decirme, siempre encontrará la manera. Entré al emerger del tráfago en la sala de espera del hospital. Los olores a desinfectante y la incómoda visión de rostros cansados reflejaban la dura realidad que estaba a punto de afrontar. Con cada mirada que se cruzaba, sentía el peso de sus historias, cada uno cargando su propio dolor y esperanza. Finalmente, el doctor Alcázar me llevó a una sala privada. El aire se sentía denso. Cuando llegó mi madre, se veía cansada, pero una chispa de determinación brillaba en sus ojos. Te vi en la puerta, me dijo, esbozando una sonrisa que luchaba por salir. Te dije que nunca pasaría nada malo, ¿verdad? ¿Qué dice el médico?, le pregunté mientras tomaba su mano. La calidez de su piel era un consuelo resbaladizo en medio de mi inquietud. Nos está planteando una opción que podría ser bueno, diferente. Tuve que aferrarme a su mirada para no perderme en el miedo que palpitaba en el aire. ¿Diferente cómo? ¿Qué ha cambiado?, pregunté, sintiendo que mi voz se volvía más aguda, más ansiosa. El doctor Alcázar tomó la palabra.
explicando un enfoque experimental que prometía resultados en ciertos pacientes. Es riesgoso, advirtió. Pero hay una posibilidad de que funcione. Puede ser tu única oportunidad. Mientras hablaban, mi mente giraba entre la desesperanza y la luz. ¿Un nuevo camino? ¿Una chispa que podría encender todo? Tal vez era lo que había estado esperando. Pero, ¿a qué costo? Me volví hacia mi madre, sus ojos reflejaban una mezcla de temor y valentía. ¿Qué piensas, mamá? ¿Quieres intentarlo? Quiero luchar, hijo. Siempre querré luchar. La firmeza en su voz me revolvió el corazón, su decisión iluminó mi indecisión. Pero en ese instante, un nuevo miedo surgió a la superficie, ¿y si ese camino era más doloroso que lo que ya había vivido? De acuerdo, dije, sintiendo como una ola de valor se deslizaba a través de mí. Lo haremos juntos. Todo estará bien. Pero por dentro me sentía como un niño atrapado en un vasto mar de incertidumbre. Mientras el doctor Alcázar preparaba los documentos para el tratamiento, mi teléfono sonó nuevamente, rompiendo el momento. Miré la pantalla para encontrar otra llamada de un número desconocido. Sin darme cuenta, una pregunta brotó de mi boca: ¿qué más hay que enfrentar en esta montaña rusa emocional? La ansiedad se apoderó de mí, al igual que el deseo de ver en qué dirección me llevaría este nuevo camino. ¿Sería este realmente el cambio que necesitábamos o una puerta a un oscuro abismo? Todo lo que sabía es que el camino apenas comenzaba, y había más en juego de lo que jamás había imaginado. Mientras trataba de procesar la información que me había dado el doctor Alcázar, el mundo exterior se desvaneció en un fondo borroso. La luz del hospital iluminaba pálidamente la habitación, pero la penumbra que sentía en mi pecho era más intensa que nunca. Tomé aire profundamente, intentando sumergir en mis pensamientos una sensación de calma, de control. ¿Y si no funciona?, me pregunté con un nudo en el estómago. La posibilidad de un nuevo tratamiento sonaba prometedora, pero las sombras de lo desconocido acechaban. Mamá, comencé, rompiendo el hilo de sus pensamientos. ¿Estás lista para esto? No es un camino fácil. No quería que mi voz sonara como la de alguien que dudaba, pero no podía evitarlo. Quería saber que a pesar de su decisión, estaba lista para lo que vendría. ¿Qué camino se elige sin riesgo, hijo? Estoy cansada de preocuparme solo por lo que podría salir mal. Lo importante es luchar, y lo haremos juntos. Su mirada era como una flecha que atravesaba mi inseguridad, y en ese instante, me di cuenta de que su fortaleza me daba alas. El doctor Alcázar interrumpió nuestros pensamientos, entregando unos papeles con instrucciones. Será necesario comenzar de inmediato. Los primeros pasos son fundamentales para maximizar sus posibilidades. Me sentí abrumado, la rapidez de la situación me hacía tambalear. Sí, claro, respondí casi automáticamente, pero en el fondo ardía una inquietud que no podía ignorar. Mientras ella leía las instrucciones con atención, una nueva llamada se coló en mis pensamientos, tan insistente como la anterior. ¿Te importa si respondo? ¿Puede ser algo importante?, le pregunté con cautela. Ella asintió, y mientras me alejaba hacia la esquina de la sala, sentí que una parte de mí se iba con ella, tratando de aferrarse a la luz en medio de esta oscuridad. Contestar esa llamada no era un simple gesto, era como abrir un portal a una realidad completamente diferente. Hola, pregunté, con la voz más temblorosa de lo que desearía admitir. ¿Eres tú? La voz era familiar, aunque distante. Era Clara, una amiga de la infancia, alguien a quien siempre había considerado un refugio en desastres emocionales. Pero en mi mente, ahora, era solo un recordatorio de tiempos mejores. Siento mucho no haber estado allí para ti, continuó, su voz cargada de un sentimiento que no captaba todavía. No importa, he estado ocupado, respondí, tratando de mantener mi atención en ella mientras mi mente viajaba de vuelta a la habitación con mi madre. ¿Cómo está tu mamá? La pregunta era directa, y sentí que me estrujaban el corazón. Podía escuchar la preocupación en su voz, y la verdad emergió como un susurro. Está bien, pero le han dado la opción de un tratamiento experimental. Las palabras escaparon de mis labios como una confesión. Eso suena como algo positivo, Clara dijo con optimismo, ¿estás bien? Pero justo ahí, en ese breve intercambio, el peso de la carga se volvía más pesado. No lo sé, murmuré, sintiéndome desgarrado entre dos mundos, el del miedo y el de la esperanza. Colgué la llamada con la mente agitada, una pregunta rebotando en mi interior, ¿podría permitirme sentirme esperanzado en medio de todo esto?
A medida que regresé a la habitación con mi madre, nuevamente vi esa chispa en sus ojos, y sin quererlo, el peso de la incertidumbre se sentía más liviano. Mamá, dije, tomando su mano nuevamente. Estaba hablando con Clara. Me preguntó por ti. ¿Crees que deberíamos invitarla a que venga a visitarnos? Podría ayudarte. Sus ojos se iluminaron con la idea. Claro, tengo muchas historias que contarle. Volver a conectar con las personas que amo es parte de mi batalla. Su risa, aunque frágil, era un recordatorio de que a pesar de la adversidad, el amor y la conexión humana podían ser nuestra mayor fortaleza. Antes de que pudiera expresar mi acuerdo con entusiasmo, el doctor Alcázar interrumpió de nuevo. Tenemos que discutir los próximos pasos, y también las medidas a tomar si las cosas no salen como se planean. La gravedad en su tono me dejó frío, como un cubo de hielo lanzado a una hoguera ya tambaleante. Una vez más, la incertidumbre se cernía sobre mí. Un futuro incierto estaba al acecho, pero en medio de este desafío, la fuerza de mi madre y la calidez de la conexión con amigos me recordaron que no estaba solo. Mientras la conversación se reanudaba, el teléfono en mi bolsillo vibró. Un mensaje entrante, otro número desconocido, disonante en su insistencia. El corazón me dio un vuelco. En esos momentos, comprendí que esta historia apenas comenzaba y cuyo desenlace estaba destinado a desafiar todo lo que había creído. ¿Sería un giro hacia la salvación o un empujón hacia el abismo? La única verdad era que debía enfrentar lo inesperado. La tensión en mi pecho se espesó mientras manejaba la nueva información, el mensaje en mi teléfono me llamaba como un canto de sirena. Decidí ignorar el zumbido, centrándome en la conversación que se llevaba a cabo entre mamá y el doctor Alcázar. Su voz resonaba en la habitación con una mezcla de profesionalismo y compasión, pero yo fluctuaba entre la atención y la preocupación, temiendo la revelación del contenido del mensaje. Mamá, ¿estás sentándote bien con lo que acaba de mencionar el doctor Alcázar? Pregunté, intentando enfocar mi mente. Ella asentía, pero sus ojos reflejaban el océano de dudas que la inundaba. Es algo difícil de aceptar, pero tengo fe en que si me aferro a mi familia y amigos, podré salir adelante, dijo con serenidad, aunque la tensión en su mano me hablaba de lo contrario. De repente, un nuevo giro en la conversación sacó mi atención. El doctor Alcázar mencionó un grupo de apoyo, personas que estaban atravesando experiencias similares a las de mi madre. Pueden ser un pilar importante. A veces, compartir el viaje con otros que entienden lo que estás sintiendo puede ser simplemente liberador. Una chispa de esperanza iluminó el rostro de mi madre. ¿Crees que podríamos ir juntos a una de esas reuniones?, preguntó. La fragilidad de su voz contrastaba con la fortaleza que siempre la había caracterizado. Por supuesto que sí, mamá, respondí, sintiendo que podía ser parte de algo positivo. Pero, en un rincón de mi mente, esa idea de grupo de apoyo también llenaba el espacio con temores no dichos. ¿Sería capaz de escuchar las historias de otros cuando la mía misma no dejaba de gritar en mi interior? Antes de poder sumirme en mis cavilaciones, decidí mirar el mensaje que había llegado a mi teléfono. La curiosidad me carcomía, y al abrirlo, una mezcla de sorpresa y confusión me invadió. Era un mensaje de Andrés, un viejo amigo del colegio, alguien que no había visto en años. ¿Te gustaría vernos? Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Quién es?, preguntó mi madre, curiosa al ver mi rostro cambiar de expresión. Es un amigo del pasado, respondí evasivamente, sintiendo una punzada de nostalgia y miedo a la vez. ¿Por qué me estaba buscando ahora, en este momento tan tumultuoso? Instintivamente, pensé en lo que había estado sucediendo en su vida. Andrés siempre había sido un alma libre, a menudo inmerso en aventuras de todo tipo. No era el tipo de persona que acostumbraba buscar apoyo emocional, así que su mensaje era tanto un rayo de esperanza como de inquietud. ¿Vas a contestarle?, preguntó mi madre, consciente de que mis pensamientos se dispersaban lejos de nuestra conversación. No lo sé. Quizás más tarde, murmuré, inseguro. Una vez más, la incertidumbre se cernía, pero esta vez había un halo de misterio sobre lo que Andrés quería comunicarme, mientras mis pensamientos se debatían entre el presente y la promesa de esos encuentros del pasado. La posibilidad de que él pudiera ofrecerme una perspectiva diferente surgió como un hilo delgado de esperanza. Pero, al mismo tiempo, me mantenía alerta sobre las decisiones que tomaba en mi vida en este preciso momento, donde todo lo que era familiar parecía estar en riesgo. La conversación entre mamá y el doctor Alcázar continuaba, pero su voz se convirtió en un murmullo de fondo, dejándome libre para vagar en mis pensamientos.
El círculo de mi familia se expandía más allá de lo que había imaginado. Estaría preparado para no solo ser un hijo preocupado, sino también un amigo con la capacidad de escuchar las inquietudes de otros. Volviendo hacia mi madre, sentí que la presión en mi pecho se aliviaba un poco. Había algo liberador en la idea de hablar con otro sobre esta batalla, y comprendí que no estaba solo en esta lucha. Ella me mostró que las cadenas del miedo se podían romper si elegíamos entrelazar nuestras vidas con otros que entendieran ese dolor. Mamá, ¿crees que deberíamos también intentar envolver a Andrés en este camino?, pregunté, teniendo la sensación de que la vida tiene maneras de unir a las personas, incluso cuando menos lo esperas. La expresión de mi madre cambió, como si una posibilidad vibrante se abriera ante ella. Si él podría aportarle algo positivo a tu vida, sería un buen comienzo, dijo, sus palabras llenas de sabiduría, aunque no se deshacía del todo el miedo que sentía, pero justo cuando sentí que el camino se iluminaba, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de mi teléfono. Te veré pronto. Necesitas saber la verdad. El mensaje de Andrés resonaba como un tambor en mis oídos. La verdad. Esa sencilla palabra cargaba un peso que no estaba preparado para cargar. Miré a mi madre, y en ese momento, entendí que este viaje no solo trataba de ella, sino de todos los que orbitaban en torno a su lucha. El futuro parecía turbio, y lo que siguiera podría cambiar todo lo que creía que sabía sobre amor, amistad y la lucha por la vida. Tenía la sensación de que estaba al borde de un abismo, con cada mensaje y cada conversación que se desplegaba ante mí. Mientras intentaba dar sentido a las palabras de Andrés, un mar de emociones me golpeaba con la fuerza de una tormenta. Mi madre necesitaba de mí, y por otro lado, una parte de mí ansiaba respuestas que nunca había buscado. Jonás, ¿estás bien? La voz del doctor Alcázar me sacó de mi trance. Me di cuenta de que había estado mirando fijamente la pantalla de mi teléfono mientras mi madre me observaba con preocupación. Su expresión casi me decía que sentía una inevitabilidad en las decisiones que estaba tomando. Sí, solo, estaba pensando, respondí, intentando ocultar mi inquietud. Tal vez debo hablar con Andrés. Quizás lo que tenga que decir sea importante. Mi madre asintió lentamente, pero aún había una sombra de incertidumbre en su rostro. Puede ser, pero no olvides que tenemos que centrarnos en lo que estoy atravesando en este momento. Lo que sea que necesites resolver no debe eclipsar esto. Asentí, absorbiendo sus palabras. La lucha de ella era mi prioridad, pero había una voz interna que insistía en que ignorar a Andrés no sería la solución. Mi mente se dispersó nuevamente, imaginando el momento en que finalmente lo viese. ¿Qué podría decirme que fuera tan urgente y relevante? Con cada segundo que pasaba, mi curiosidad crecía. ¿Qué ocurre?, dijo el doctor Alcázar, captando la incertidumbre en mi expresión. ¿Te preocupa algún aspecto de este proceso? No es solo mi madre, es, también otros asuntos, murmuré, sin poder ser completamente honesto sobre las profundidades de mi tormento emocional. Suspirando, decidí que hablar abiertamente con él podría brindarme un poco de claridad. A veces, las conexiones con personas del pasado nos traen respuestas inesperadas. A veces la verdad que buscamos está en escuchar las historias y los consejos de quienes han enfrentado sus propias batallas, sugirió el doctor Alcázar, como si comprendiera la angustia que residía en mi interior. Mientras sus palabras se asentaban en mi mente, un impulso me llevó a actuar. Iría a ver a Andrés. Tenía que saber de qué se trataba todo esto y, si eso significaba dividir mi atención por un rato, que así fuera. Si hubiera algún mensaje oculto en su vida que pudiera ayudarme en la mía, lo descubriría. Justo cuando estaba decidido a tomar el teléfono para responder, el teléfono volvió a vibrar. Aún más ansioso de antes, abrí el mensaje. Era un nuevo texto de Andrés: no tengo mucho tiempo. Te explicaré todo en persona. Nos vemos a las 5, en la gasolinera de la carretera. La gasolinera. Ese era un lugar cargado de recuerdos de nuestra adolescencia, un refugio de charlas y risas que ahora adquiría un peso inesperado. Habría tanto que decir, pero al mismo tiempo, tantas preguntas sin respuesta. Miré a mi madre. La conexión que el doctor Alcázar había sugerido estaba comenzando a llegar a mí. Mamá, comencé, dudoso y a la vez esperanzado. Andrés quiere que nos veamos en un lugar que solíamos frecuentar. Tal vez podría ser una buena idea invitarlo a nuestra conversación sobre el grupo de apoyo. Quizás pueda añadir algo valioso a lo que estamos viviendo. Si sientes que puede ayudarte, dijo ella, aunque la sombra de preocupación seguía en sus ojos. Pero asegúrate de que no sea abrumador para ti.
Hay que cuidar de tu propia salud emocional también. Su comprensión extendió un leve alivio en mi pecho. Decidido, respondí al mensaje de Andrés, confirmando nuestra reunión. El peso de lo desconocido aún me presionaba, pero había algo en mí que empezaba a aceptar que las verdades por venir podrían ofrecerme más de lo que había anticipado. A medida que el tiempo pasaba, me sentía casi hipnotizado mientras esperaba el momento de encontrarme con él. El reloj avanzaba lentamente, marcado por las tic-tac que sonaban compasivos frente a la tormenta de emociones que embargaba mi mente. Cuando el reloj dio las 5, una mezcla de expectativas y temores fluyó en mi interior. Caminé hacia la gasolinera, sintiendo la brisa del atardecer acariciar mi rostro. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría ser el catalizador de muchos cambios, y aunque el miedo a lo desconocido gritaba en mi interior, una chispa renovada de esperanza también crecía a medida que me acercaba al lugar. Allí, en medio de la luz tenue de los faros de los autos, vi a Andrés. Su figura era familiar, pero había algo en su expresión que me dio un escalofrío. Había un peso en sus hombros, y el brillo en sus ojos parecía ocultar secretos profundos. Mientras nos acercábamos, la distancia que había entre nosotros parecía desvanecerse, pero la emoción de lo que estaba por llegar volvía a apoderarse de mí. «Hola, Jonás», dijo, su voz gravemente seria. «Necesitamos hablar. La verdad es más compleja de lo que imaginamos, y esto nos involucra a los dos». Sentí que la tierra se movía bajo mis pies. En ese momento supe que el encuentro iba a cambiar mi vida para siempre. Las palabras de Andrés resonaron en mi mente, el eco de su tono grave despertaba un jaleo interno que no podía silenciar. «¿Qué quieres decir con que nos involucra a los dos?», pregunté, luchando por mantener la calma mientras fijaba mi mirada en él. Andrés tensó los labios antes de responder, como si buscara la manera de articular un rompecabezas que llevaba tiempo desarmando. «Es complicado, Jonás. Hay cosas de nuestra infancia que nunca entendimos del todo, y ahora creo que hay verdades que podrían cambiar todo, especialmente para ti». Mis pensamientos revoloteaban como mariposas inquietas. «¿Te refieres a Sofía?», cuestioné, mencionando a nuestra amiga que se había ido repentinamente, llevando consigo un vacío de preguntas no resueltas y un dolor que seguía fresco. «¿Por qué ahora?». «Porque he estado investigando, buscando respuestas a lo que pasó, y creo que he encontrado algo. Algo que nos atañe a ti y a mí, algo que involucra a nuestras familias». El peso de sus palabras se sentía como una losa que aplastaba cada vestigio de tranquilidad que había logrado reunir. Antes de que pudiera procesar el significado de lo que decía, un vehículo pasó velozmente cerca de nosotros, iluminando brevemente su rostro. La intensidad en sus ojos era un grito mudo que rasgaba las paredes de mi represión. «Andrés, no puedo lidiar con más cargas». «Mi madre lo sé», interrumpió, ligeramente apretando los puños. «Pero esto no es solo un tema de tu madre. Se trata de cosas que nos afectaron a los dos y que nunca enfrentamos. Me he estado sintiendo culpable por años, Jonás. Necesitamos entender lo que ocurrió antes de que sigas adelante, antes de que lo que sea que se nos está presentando se vuelva otra carga más». El aire se volvió denso, y las antiguas heridas parecían abrirse a la luz, mostrando su putrefacción. «¿Qué descubriste?», mi voz tembló al preguntar. La respuesta que había temido durante tanto tiempo parecía estar al borde de su lengua, pero el miedo a lo conocido me retenía. Andrés respiró hondo, sus ojos reflejando una angustia profunda. «Tienes que confiar en mí, por favor. Yo he podido contactar a alguien que puede corroborar lo que descubrí, pero necesitarás escuchar la historia entera. Hay víctimas en esta historia, y en el fondo, estamos todos conectados». Un torrente de emociones afluían en mí, miedo, desconfianza, pero sobre todo, una punzada de esperanza. La posibilidad de que la investigación de Andrés pudiera llevarme a respuestas que nunca busqué era a la vez prometedora y aterradora. Sin embargo, había una parte de mí que anhelaba encerrarlo todo en una burbuja de ignorancia y dejarlo en el pasado. «¿Dónde está esta persona? ¿Cuál es el siguiente paso?», pregunté, sintiendo que el tiempo se había acortado. La verdad, aunque dolorosa, podía ser mi único camino hacia la paz. La mirada de Andrés se tornó más seria, como si estuviera a punto de revelarme un secreto que podría desterrar las sombras que me acechaban. «Lo encontraremos, pero hay algo que debes saber, esto no solo nos arrojará luz sobre el pasado. Revelará verdades que quizás querrías dejar enterradas, cosas que te involucrarán a un nivel que jamás imaginaste». Justo cuando estaba dispuesto a saltar al abismo con él, un sonido ensordecedor cortó nuestra conversación, el sonido del claxon de un auto resonando como un aviso.
giré la cabeza, y mis peores temores se manifestaron en la forma de un vehículo familiar. Era el coche de mi madre, y en su interior, su mirada incrédula al verme, acompañada de una profunda preocupación. Andrés y yo no teníamos tiempo para prepararnos. ¿Qué hace aquí?, murmuré, sintiendo que el mundo comenzaba a cerrarse a mi alrededor. Y con un último vistazo a Andrés, comprendí que el hilo que sostenía mi vida personal, mi relación con mi madre y lo que estaba por destaparse, se había tensado de manera irrevocable. Jonás, tenemos que irnos, dijo Andrés, atrapándome en su disposición de enfrentar lo desconocido, mientras mi madre salía del coche, corriendo hacia nosotros con un aire de tragedia presagiada. Su imagen se distorsionó con la revelación en mis labios que jamás había tenido valor de expresar. La verdad del pasado podría saltar a la superficie en un abrir y cerrar de ojos, pero lo que estaba a punto de desatarse era más grande de lo que mis fuerzas podían contener, y en ese instante, mientras la incertidumbre se apoderaba de mí, me di cuenta de que el momento decisivo había llegado. Todo lo que había evitado y temido estaba por estallar, y la única certeza que tenía era que nunca volvería a ser el mismo. La expresión de mi madre se congeló al cruzarse con mi mirada, y por un instante, el mundo se detuvo. Su rostro, marcado por la preocupación, reflejaba un cóctel de emociones que iban desde el amor hasta el temor. Jonás, me tienes preocupado. ¿Qué está pasando aquí? Su voz, aunque suave, sonaba como una alarma en mis oídos. Es complicado, madre, balbuceé, luchando contra las palabras que deseaba expulsar, pero que se atoraban en mi garganta. Cada sílaba se convertía en un peso extra, un abismo entre nosotros. ¿Andrés? ¿Qué ha pasado? La mirada de mi madre se desvió hacia él, cargada de una desconfianza que había crecido durante los años. Su historia con Andrés estaba marcada por un pasado que nunca había terminado de sanar. Todo está bien, trató de calmarla Andrés, levantando una mano. Estamos hablando de cosas que necesitamos resolver. Por favor, confía en nosotros. Pero el resplandor de angustia en los ojos de mi madre dijo más que cualquier palabra. La angustia se convertía en desesperación, el vínculo entre madre e hijo desgarrado entre la necesidad de protección y la búsqueda de verdad. El silencio se volvía un adversario, una sombra que amenazaba con devorarnos. ¿Qué es lo que necesitas resolver? Su voz se quebró mientras su mirada oscila entre nosotros como si cada movimiento le produjera un dolor físico. Sentí que la ira y la frustración palpitaban en su pecho, mientras yo buscaba respuestas que no parecían llegar. Solo, queremos descubrir lo que realmente pasó con Sofía, solté de repente, las palabras brotando como un río desbordado. Era más que un nombre, era el eco de un dolor que nos unía. Una tragedia compartida que había marcado nuestras vidas de formas que apenas comenzábamos a entender. Frunció el ceño. ¿Por qué ahora, Jonás? ¿Por qué después de todos estos años? Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de miedo y resignación que atravesaba su mirada, traspasando las murallas que he construido a su alrededor. No puedo seguir cargando esto, madre. Necesitamos saber, necesitamos la verdad, insistí, sintiendo que les debía eso no solo a mí, sino también a la memoria de Sofía. A pesar de la confusión y angustia, había una claridad que brillaba a través del caos. Andrés se inclinó un poco hacia adelante, sus palabras cortando el aire tenso. Por favor, permítenos explicarte. No se trata solo de Sofía, hay más en juego. Es algo que nos involucra a todos. Mi madre pasó una mano por su frente, conteniendo el torrente de pensamientos que intentaban escapar. Podía sentir su lucha interna, un dilema entre protegerme de un dolor que había prometido evitar y la realidad de un pasado que no podía seguir ignorando. Está bien, pero quiero saber todo, finalmente dijo, su voz firme a pesar de la debilidad que la amenazaba. No puedo dejar que esto se convierta en otra herida abierta entre nosotros. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza, mientras Andrés parecía dar un suspiro de alivio. Lo haremos juntos. Te prometo que no hay nada que temer. Su tono mostraba más confianza que nunca, como si el peso del mundo pudiera ser compartido. Mientras comenzábamos a hablar, un grupo de recuerdos se desbordó, hermosamente desordenado. Recuerdos de la infancia que habíamos compartido y heridas que nunca sanaron. Mi madre se mantuvo cerca, expectante, participando en la conversación con más fuerza de la que pensaba que podría reunir. La realidad nos alcanzaba con cada palabra, cada descubrimiento. Había algo liberador en habitar el dolor juntos, una mezcla de nostalgia y esperanza, un pedazo de lo que habíamos perdido que emergía a la superficie.
Pero a cada paso hacia la verdad, una sombra seguía acechando, amenazando con llenar los vacíos con insatisfacción y dudas. Fue entonces cuando el sonido de un teléfono vibrando interrumpió nuestra sincera conversación. Mi madre tomó su dispositivo, y su rostro se volvió gris como el cenicero de un país en guerra. «Es tu padre», murmuró, la voz temblorosa pero decidida. El corazón se me detuvo en el pecho. Esa mención significaba una tormenta por venir. «¿Qué quiere?», pregunté, sintiendo que el suelo bajo mis pies se desvanecía. «No lo sé, pero debe ser importante». Mientras la tensión en la sala aumentaba, un grito interno brotó en mi pecho. Sabía que lo que fuera que llegara de su padre podría cambiarlo todo, traer más sombras a la ya incierta luz que comenzábamos a atisbar. Pero esa revelación, esa urgente comunicación, se interpondría en nuestro camino justo cuando más cerca estábamos de encontrar respuestas. «Jonás», dijo mi madre, con su mano temblando, «es hora de que estés listo para escuchar todo». Y cuando presionó el botón para responder la llamada, su mirada capturó un profundo abismo de incertidumbre. No sabía qué se avecinaba, pero la angustiosa sensación de que todo cambiaría, de que habría nuevos secretos que desvelar, me ocupó por completo. La verdad no era solo un pasaje hacia la sanación, era también un camino a lo desconocido, e instintivamente supe que mi vida, una vez más, estaba a punto de dar un giro traicionero. La voz de mi padre retumbó a través del altavoz del celular, una mezcla de confianza y frialdad que me hizo estremecer. «Hola, Ana», comenzó, y mis labios se apretaron involuntariamente al escucharla dirigirse a mi madre de esa manera histórica. «Necesitamos hablar sobre Jonás». Mi madre se quedó quieta, su rostro palideció por un instante, y en el silencio que siguió, sentí que el aire se volvía espeso, como si cada palabra fuera un explosivo listo para detonar. Me aferré a mi silla, deseando que todo aquello fuera un mal sueño. «¿De qué se trata?», preguntó ella, y en su voz se podía detectar un titubeo que escondía la brasa de un rencor antiguo. No solo era el nombre que él pronunciaba, eran los ecos de una relación rota, de decisiones tomadas en el pasado que resonaban con las consecuencias presentes. «Es importante que Jonás escuche lo que tengo que decir», continuó. A medida que hablaba, sentí que Andrés y yo nos mirábamos, cada uno con un nudo en el estómago, conscientes de que una revelación del pasado podría cambiarlo todo. Él había sido mi aliado y confidente, y de repente, me pregunté si tendría su apoyo cuando la verdad estallara. «Dímelo ahora, Francisco». «No tengo tiempo para juegos», replicó mi madre, y su tono me dio algo de esperanza. Allí estaba la mujer que a pesar de las tormentas que había enfrentado, aún mantenía una chispa de determinación. «Estuve en contacto con alguien», dijo mi padre con una calma inquietante, «alguien que sabe lo que pasó con Sofía. Creo que es hora de que Jonás sepa la verdad». El aire se volvió viciado. El recuerdo de Sofía, tan vinculado a nuestras vidas, ocupó mi mente como un flashback, una proyección de fragmentos de recuerdos que había guardado en lo más profundo de mí. La risa fresca de una tarde de verano, una promesa de eternidad, y luego, el abismo. «¿Qué quieres decir con la verdad?», intervine, incapaz de contenerme. El deseo de saber era voraz, pero la angustia de que aquel instante desencadenara un torrente de emociones incontrolables me perseguía. «Solo quiero que sepas que hay cosas que desconoces, Jonás». «Verdad es que quizás no estés preparado para escuchar», respondió Francisco, y en sus palabras sentí el peso de un secreto que podría ser más peligroso que el conocimiento mismo. «¿Qué significan esas palabras?», pregunté, ahora con más firmeza. «Quiero que vengas a hablar conmigo», dijo, y la frialdad en su voz no ocultaba la urgencia con la que ponía en la mesa el juego de piezas que no parecían encajar. «Necesito que entiendas que el pasado nunca se ha ido. Sofía no fue solo un accidente. Hay una historia que necesitamos compartir». Mi madre cerró los ojos con fuerza, como si quisiera deshacer lo que estaba escuchando. La vulnerabilidad que mostraba en esos momentos, la mezcla de desánimo y determinación, me rompía el corazón. Ella había luchado tanto por superar el pasado, cualquier mención del nombre de Sofía era un recuerdo agridulce que tocaba una herida abierta. «Francisco, ¿cuándo te volviste un maestro de la revelación? ¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora?», inquirió mi madre, tratando de recuperar una pizca de control en medio del caos. La desconfianza en su voz era palpable, y me vi atrapado entre la necesidad de tener respuestas y el temor de lo que esas respuestas pudieran destapar. «Solo quiero proteger a mi hijo», dijo él, y había una nota de sinceridad que, por primera vez, resonó en sus palabras. «Si hay algo que sabes sobre el pasado, Jonás merece conocerlo».
Ya es hora de que dejen de cargar con esta culpa. Las palabras gritaron en mi mente, pero solo se disiparon en el aire como susurros. Había una carga de responsabilidad oculta en sus palabras que se arrastraba como un lodo, tambaleándose sobre la fina línea del amor y el odio que había definido nuestra relación durante años. Te reunirás conmigo, insistió él, dame una oportunidad para explicarte. No quiero que el secreto de Sofía arruine nuestras vidas más tiempo. Mientras mi madre apartaba la mirada, una pregunta flotó en mi mente como un eco. ¿Qué tipo de verdad podía cambiar nuestro mundo, nuestro camino compartido por la vida? La búsqueda de la verdad comenzaba a sentirse como un juego del que ya no podía escapar. ¿Cuándo y dónde?, respondí, y a pesar de la inquietud que me invadía, me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Aunque el miedo pulsaba en mí, sentí que había un hilo de esperanza tejándose en la incertidumbre. Era una visión tenue, pero estaba convencido de que, de alguna manera, el camino hacia la verdad también tenía que llevarnos hacia la sanación. Esta noche en la gasolinera, a las 10, dijo, y el eco de sus palabras resonó como una promesa agria. Recuerda, Jonás, el pasado no siempre se queda en el pasado. En ese instante, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La decisión estaba tomada, y mientras la llamada se desligaba, supe que una nueva carga se añadía a nuestras espaldas. Lo que podría surgir de ese encuentro no solo cambiaría mi vida, sino que podría desencadenar todo el dolor y la confusión que había esperado mantener a raya. Miré a Andrés, y de alguna manera su expresión fue un reflejo de la amalgama de ansiedad y esperanza que ocupaba mi propio corazón. No hay retorno de esta decisión, susurré, y su firme asentimiento fue el único anclaje en un océano de tormentas inminentes. Mi madre, aún pálida, tomó una profunda respiración. Jonás, esté preparado para escuchar, dijo, su voz firme pero vulnerable. El tiempo pasó y la incertidumbre se mezcló con la anticipación, como un vestido arrugado que aún busca su belleza. Y así, con el peso de experiencias compartidas llevándome hacia lo desconocido, comencé a caminar por el camino al encuentro que podría, al final, definir lo que somos como familia. El camino hacia la verdad se dispersó entre sombras y luces, pero una luz parpadeante se aferraba a la esperanza de que esta vez, quizás, encontraríamos lo que hemos perdido. El aire estaba frío cuando volví a la gasolinera, resonando con el eco de las decisiones que había tomado. Miré al horizonte, las estrellas comenzaban a asomarse, brillando con una promesa de revelaciones. Sabía que esta vez no solo estaban en juego las verdades ocultas, sino también las conexiones que se habían roto en silencio. Andrés me acompañaba, su presencia era un ancla en medio de la tempestad que anidaba en mi pecho. ¿Estás listo?, me preguntó, su tono grave capaz de atravesar la desazón. Asentí, aunque mis manos temblaban levemente. Cada paso hacia aquel refugio de recuerdos se sentía como un descenso a un abismo incierto. La gasolinera era un lugar donde tantas risas resonaban, y ahora era la pasarela hacia el dolor que había estado escondido. El sonido de nuestro propio aliento rompía la quietud, y cuando cruzamos la puerta, el familiar tintineo de la campanita sonó como una campana de advertencia. No había nadie en la tienda, solo la luz parpadeante de un fluorescente que luchaba por mantenerse encendido, creando sombras danzantes en las paredes. En ese instante, la memoria se hizo más vívida, el día en que habíamos reído, compartido sueños, y el silencio abrumador que había seguido a la tragedia. Al fondo, vi la figura de mi padre. Su presencia era imponente, pero su postura encorvada hablando de un peso que llevaba consigo. La brecha entre nosotros había crecido tanto que iba más allá de las palabras. El tiempo y la distancia habían creado un mar de resignación, y cada ola de memoria era un recordatorio de lo frágil que había sido nuestra relación. Jonás, su voz resonó en la soledad de la gasolinera. Gracias por venir. No sabía si las palabras eran sinceras o si solo eran el vestigio de un padre tratando de recuperar lo perdido. Santiago era un hombre de acción, siempre y cuando la verdad no implicara enfrentar sus propios demonios. ¿Qué tienes que decirme?, pregunté, la angustia apretando mi pecho como una trampa. Tan pronto como pronunció las palabras Sofía, el tiempo pareció detenerse. El eco de su nombre trajo la oleada de recuerdos y la tristeza de la pérdida. Las verdades que rehuíamos estaban a punto de salir a la luz, y aunque la incertidumbre me envolvía, había algo en mi interior que anhelaba saber, ¿qué pasó realmente? Él respiró hondo, sus ojos fijos en los míos, como intentando buscar la manera de abrir esa compuerta que habíamos mantenido cerrada por tanto tiempo. Todo empezó hace años, y hay verdades que han quedado ocultas, incluso de mí, confesó.
Sofía no solo fue un accidente. Mi decisión, mi silencio, te afectó a ti y a tu madre más de lo que creías. Me dolía escuchar esa declaración, la culpa se arremolinaba como un huracán en su cara. Tú sabías más de lo que dijiste, murmuré, la indignación empezando a hacer su aparición en medio de la angustia. ¿Por qué no lo dijiste antes? Como padres, a menudo pensamos que protegiéndolos de la verdad, les hacemos un favor, me explicó, su voz tensa, pero hemos estado caminando sobre una línea delgada, y es hora de que enfrentes lo que ocurrió. Y así, comenzó a contarme la historia. De cómo había conocido a la familia de Sofía, de secretos compartidos y de decisiones terribles tomadas por temor, en vez de por amor. Detalles que habían sido ocultados bajo capas de desconfianza salieron a la superficie, y el momento se sentía cargado de una reveladora tensión. Andrés permanecía a mi lado, apoyándome silenciosamente, mientras la conversación giraba y sus corrientes nos arrastraban. La verdad era amarga, y mientras escuchaba, la furia y el dolor comenzaban a surgir como una serpiente que se liberaba. Las palabras de mi padre resonaban en el aire cargadas de culpa y arrepentimiento. Busqué a la familia de Sofía después del accidente, dijo. Quería redimirme. Quería que supieran la verdad, pero el miedo me detuvo. No sabía cómo y al final, mi silencio se convirtió en complicidad. Un silencio pesado siguió, cada uno de nosotros atrapado en las ondas de sus confisiones. Al final, me volví hacia él y, sintiendo la rabia que se ligaba con el amor, respondí, no solo me has hecho daño a mí, sino a todos nosotros. Esto no se trata solo de explicaciones, papá. Esto se trata de lo que hemos perdido, de lo que Sofía nunca tuvo la oportunidad de vivir. Allí, en ese sitio donde el pasado y el presente convergían, sentí que todas las piezas empezaban a encajar, aunque no sin dolor. El dolor de reconocer que la verdad puede finalmente romper las cadenas invisibles que nos mantenían atados. Mientras sus lágrimas caían como un susurro de arrepentimiento, supe que el abismo que había entre nosotros comenzaba a sanar. Lo siento, repitió, y aunque el camino hacia el perdón sería largo y lleno de baches, había en su tono un matiz de sinceridad que nunca antes había escuchado. Todo lo que quiero es enmendar mis errores y protegerte. Sé que has sufrido tanto. Algunas verdades no se pueden deshacer, pero quizás compartirlas nos ofrecía una salida. Sentí que mi corazón empezaba a abrirse mientras escuchaba lo que había estado escondido, y, en lugar de odio, la comprensión comenzaba a formar una conexión. En ese momento, me volví hacia Andrés, y en su mirada encontré el apoyo que necesitaba. No sé lo que depara el futuro, dije, pero estoy dispuesto a enfrentar las sombras que hemos mantenido ocultas. Sofía merece que conozcamos su verdad, y juntos, podremos encontrar paz. La noche avanzaba y las estrellas seguían brillando, como expectativas vivas en el cielo nocturno. Mientras salíamos de la gasolinera, sentí que una gran carga se aligeraba de mis hombros. Quizás estábamos empezando a escribir una nueva historia, una historia donde el dolor se transformaba en comprensión, donde la verdad se convertía en nuestro refugio. Y mientras la distancia entre nosotros se acortaba, recordé unas palabras que me habían acompañado desde el principio: a veces, lo que buscas está justo frente a ti. Esta vez, fue la verdad lo que estaba ante mí, y la verdad, aunque dolorosa, era lo que realmente necesitaba para sanar. Siempre hay esperanza, incluso en medio de la oscuridad, murmuré con firmeza, sintiendo que mis palabras sentaban cada vez más en un nuevo futuro. Y hoy, el camino hacia esa luz empieza aquí, juntos.